Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, Hola, bienvenidos a esta sesión en la cual pues vamos a hacer un pequeño repaso de correspondiente pues a los temas que van ustedes a estar pues presentando en este examen parcial. Este examen parcial, bueno, pues abarca estos 4 primeros temas que hemos estado viendo, hemos estado desarrollando en nuestra materia de metodología de la investigación. Entonces, básicamente en esta sesión vamos a ver una breve resumen de los conceptos o los puntos más importantes que hemos estado viendo de cada tema.
y que, bueno, pues se basan en el libro de nuestra materia, Metodología de la Investigación, en el cual, bueno, pues se les recomienda, ¿verdad?, que también le den por ahí una leída, revisen también, pues estas, sobre todo los cuestionarios que han estado desarrollando, porque pues también va a ser material que les puede ayudar a ustedes a repasar estos conceptos. De cualquier manera, esta presentación va a ser compartida en la plataforma para todos aquellos que, bueno, quieran tenerla como material de apoyo para ir viendo, bueno, pues todos los conceptos que deben de repasar. Entonces, bueno, la dinámica que vamos a realizar va a ser, ahorita vamos a ir viendo tema por tema, los conceptos más importantes, y al final vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual, bueno, pues estemos interactuando, haciendo la pregunta, ustedes irme indicando cuál sería la respuesta correcta, y en base a ello, bueno, pues yo les estaría ahí ayudando a seleccionar la que ustedes van a indicar. Esta misma dinámica la vamos a poder encontrar si ustedes quieren posteriormente volver a repasar con la misma. La van a poder encontrar en la presentación que se va a compartir en la plataforma. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro repaso. Y en este primer tema que vimos de la introducción a la metodología de la investigación, pues se habló de todos los tipos de pensamiento que existen, sobre todo pues para poder obtener, poder comprender todos estos fenómenos que se desarrollan pues en nuestra realidad. Definimos también el concepto de investigación y los tipos de investigación. En el caso de los tipos de pensamiento, bueno, pues como hemos comentado, definimos el concepto de pensamiento, dijimos que era ese proceso de cognición generalizado de la realidad, en el cual se forman conceptos en los que se ve reflejados los objetos y los fenómenos de la realidad. Y los pensamientos que vimos, bueno, pues entre ellos fue el pensamiento mágico, que este se define como pues aquel que se establece y establece cierto tipo de relaciones causales en base pues a cierto tipo de asociaciones circunstanciales difícilmente demostrables. El mítico, que pretende comprender la realidad por medio de emociones irracional, lo ilógico, lo subjetivo, lo fantasioso. Pensamiento religioso, que va en el sentido de la fe, la cual es una creencia que pues bueno no es sostenida por evidencias. El filosófico, que es esta reflexión sobre los orígenes, que busca respuestas, ¿verdad?, sobre los enigmas de la humanidad, acerca de los cuales el hombre, bueno, siempre se pregunta como un ser racional. El pensamiento científico, que ese es el que más nos va a de cierta manera a interesar en este apartado de metodología de la investigación, en el cual, bueno, es un modo de razonamiento, una capacidad mental que tenemos los seres humanos y que se basa en ese análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real desde el punto de vista del método científico, mediante, bueno, pues lo que es la observación, la experimentación, sobre todo para la resolución de problemas. Y las características que vimos de este tipo de pensamiento, pues son esa objetividad, esa racionalidad, que sea demostrable, que sea verificable, que sea metódico, preciso y que se pueda comunicar. También vimos el pensamiento crítico, que bueno, pues de cierta manera también debemos de tener este tipo de pensamiento porque es esa capacidad que se manifiesta por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto pues a un tema determinado, intentando, bueno, pues esclarecer esa veracidad de dicha información y poder alcanzar una idea justificada al respecto, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues recordemos que dentro de esta parte de lo que viene siendo pues la forma en la cual nosotros obtenemos esta información,
pues no vamos a irnos con cualquier tipo de información, ¿verdad? Tenemos que analizarla, tenemos que pues revisar si efectivamente es una información fidedigna con la cual, bueno, podemos nosotros basar pues el posterior análisis que lleguemos nosotros a realizar y desde el cual pues vamos nosotros a basar también nuestras posibles hipótesis y construir pues nuevo conocimiento. También, bueno, pues hablamos en torno a los pensamientos complejos, que estos abordan problemas que requieren pues del concurso de varias disciplinas, el estratégico, que es ese enfoque que mira hacia, tiene una visión a futuro, ¿verdad? Y que es capaz, bueno, de anticipar ese efecto de las acciones, un tipo de visión a largo plazo y el prospectivo, que también es un pensamiento anticipatorio, el cual surge, bueno, con una necesidad de que podamos saber todas esas posibles o múltiples direcciones del futuro y poder estar preparados para lo que llegue a suceder. Definimos el concepto de investigación, que dijimos que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Es un proceso que mediante la aplicación del método científico, pues procura obtener información relevante y pues digna de fe. Esto para entender, para verificar, para corregir o aplicar el conocimiento. Y que bueno, pues es un tipo de procedimiento de reflexión, de control, de crítica, que lo que busca pues es aportar esos nuevos datos, esos hechos, esas relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Y básicamente, bueno, pues la ciencia es la que utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos y poder reformular los que ya existen. Vimos los diferentes tipos de investigación, por ejemplo, la investigación pura o teórica, que es, por ejemplo, esta que tiene como objetivo principal ese conocimiento científico a nivel teórico y su finalidad pues es entender el entorno que nos rodea. Se centra pues en ese conocimiento como tal, como centro de interés, por medio del análisis deductivo, plantear pues una serie de teorías que deban de ser comparadas. Por ese motivo pues se basa pues también en la parte pues matemática deductiva, y a su vez, bueno, sirve de base también para el desarrollo de otros tipos de investigaciones, como por ejemplo la aplicada. Este tipo de investigación, la aplicada o la práctica, pues va a ser aquel tipo de investigación en la cual el problema está establecido, es conocido por el investigador, por lo cual, bueno, utiliza la investigación para dar respuestas a preguntas específicas. La experimental, que bueno, esta se realiza con un enfoque científico donde pues existe digamos, un conjunto de variables que se mantienen, eh, pues digamos, constantes, mientras que otro conjunto de variables se pueden medir como sujeto del experimento. Y aquí este tipo de investigación pues es uno de los métodos de investigación cuantitativos más principales. En el caso de la documental, pues es aquella que va a obtener pues información que se basa en la recopilación, en la organización y análisis sobre todo de fuentes pues escritas, habladas o audiovisuales. Lo que se hace aquí básicamente es recopilar datos de diferentes medios como diarios, bibliografías, videos, audios, cualquier tipo de documento, porque el objetivo pues es analizarlos para aportar nuevo conocimiento sobre el tema que queremos investigar. Este tipo de investigación pues es la que principalmente hacemos dentro de lo que es el marco, ¿verdad? El marco teórico, el marco conceptual, porque bueno, pues debemos de partir de una base que es todo ese tipo de documentos que podemos nosotros considerar que van a ser nuestra base para poder sustentar pues esa importancia de nuestra investigación. Y bueno, la investigación también de campo, que fue otro tipo de investigación en la cual, bueno, pues esta básicamente recopila los datos directamente de la realidad donde está sucediendo pues el fenómeno
que queremos nosotros estudiar. Es esa obtención de información directa en relación pues al problema que se está suscitando, ¿verdad? Y comentábamos que, bueno, pues este tipo de investigación como se necesita que el investigador se traslade al lugar donde está sucediendo el fenómeno, pues obviamente que los costos que implica en cuanto a tiempo e incluso, bueno, pues costos monetarios, el hecho de trasladarte al lugar a donde se está suscitando el fenómeno, bueno, pues de cierta manera en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de investigación o el proyecto, lo grande que sea, pues pueden ser elevados, ¿verdad? Estas serían pues las características de los tipos de investigación que vimos en este primer tema. También en este primer tema hablamos del concepto de ciencia, que dijimos que era todo ese conjunto sistemático de conocimiento sobre esa realidad observable, basada pues en referencias empíricas obtenidas mediante el método científico acerca pues de todos estos fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, en la sociedad y el pensamiento. En cuanto a la definición de leyes, pues dijimos que eran esas generalizaciones que describen pues ciertos comportamientos uniformes y que se expresan por medio de enunciados que expresan esas regularidades. Definimos el método científico, que pues dijimos que era aquel que nos ayuda a crear ese conocimiento objetivo y que es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Y dentro de sus pasos, pues hablamos que existe lo que es la observación, el reconocimiento del problema, la hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis de resultados y, bueno, pues la comunicación de los resultados o de los hallazgos. También definimos, bueno, pues el conocimiento, que lo clasificamos en empírico y en científico. El conocimiento, pues es todo ese proceso mediante el cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano, y que es producto de diferentes tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. En el caso del conocimiento empírico, pues dijimos que eran todos aquel tipo de conocimiento que obtenemos directamente de la experiencia y que constituyen pues ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en el cual vivimos. Y el científico, que es ese conjunto de saberes pues comprobables dados por ciertos gracias a estos pasos que se contemplan en el método científico. Y bueno, pues también definimos el concepto de metodología, que dijimos que era pues esa disciplina que se encarga de definir, de clasificar, de sistematizar todo ese conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica determinada. Utiliza modelos, obviamente, porque, bueno, pues estos son representaciones de la realidad, representaciones mentales referidas a una construcción conceptual. Utiliza métodos que son estrategias, procesos o técnicas utilizadas en esa recolección de datos con la finalidad de descubrir información nueva o crear pues un mayor entendimiento sobre algún tema, y dentro de los cuales vimos diferentes tipos de métodos, pero los que más nos resaltan son, por ejemplo, el método cuantitativo, que estos, bueno, pues básicamente nos ayudan a analizar la evidencia empírica recopilada. Estos son más para, de cierta manera, a qué tipo de método que nos va a ayudar a trabajar, por ejemplo, con datos que se pueden, de cierta manera, medir, que son cuantificables, ¿sí? Y entre ellos vimos que existen algunos tipos pues de técnicas, de instrumentos, dentro de las cuales, bueno, pues hablábamos en torno, por ejemplo, a las encuestas, que estos nos ayudan sobre todo a recopilar pues este tipo de información que quizás a lo mejor podemos graficar, ¿verdad? A comparación de lo que es el método cualitativo, que este es un tipo de método que recolecta información un poco más detallada porque se encarga más de la parte de la observación del comportamiento, quizás de una audiencia objetivo, y por lo tanto, en este caso, los resultados pues son más
descriptivos a comparación del cuantitativo, que quizás en este caso pues son más numéricos, ¿verdad? Trabajamos más con la cuestión numérica, con cantidades, ¿verdad? Acá en el cualitativo es más descriptivo, ¿verdad? Porque se tiene que estar observando, en este caso, bueno, pues el sujeto o el fenómeno de estudio. Y bueno, la observación es un proceso que nos ayuda, ¿verdad? Para recopilar datos para que obviamente pues los podemos emplear en este tipo de método. En el tema número 2 hablamos de este documento que pues es básicamente el documento que debemos de llegar a conformar, que es el protocolo de investigación, el cual, bueno, pues vimos que es ese proyecto, ese documento mediante el cual pues se va a orientar y se va a dirigir la ejecución de una investigación, en el cual pues se materializa, por ejemplo, las etapas del planteamiento de la investigación. Es una guía de pues todo este tipo de pasos o de etapas que se deben de seguir básicamente en una investigación. Y vimos que en este documento debe de existir pues diferentes tipos de elementos que lo conforman. Entre ellos, bueno, pues hablamos, por ejemplo, la elección del tema, la cual debe de indicar de una manera muy precisa cuál es el objetivo, cuál es el fenómeno de estudio. Debe de ser corto, debe ser preciso, conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto. Debe de contener la delimitación de nuestro tema. Esto es el hacer ese recorte del tema general que en un principio nosotros, pues a lo mejor pudo haber sido una idea que queríamos nosotros investigar, pero ya aquí en esta parte, en esta fase que es la delimitación, se debe de enfocar bien esas ideas de investigación hacia esa área específica de interés. Debemos de plantear obviamente el problema, ¿verdad? Que queremos nosotros pues investigar. Aquí lo que se trata es de brindar una descripción muy concreta de ese problema de estudio, dando pues una versión de hechos y fenómenos cuya explicación pues debe ser interesante y debe ser útil. Un apartado de justificación en el cual debemos de indicar los motivos y necesidades que nos llevan nosotros como investigadores a seleccionar ese tema para desarrollarlo, para investigarlo, los cuales pues deben de ser de un orden externo objetivo y de orden interno subjetivo. Los objetivos, obviamente, que pues deben de explicar la finalidad de la investigación, es decir, lo que se espera lograr con ese estudio en términos de conocimiento, y nos ayudan sobre todo a expresar esa dirección, es decir, indicar los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con ese estudio de ese problema que se ha planteado. Vienen a ser pues ese fin de la investigación, cuya redacción pues debe de comenzar en infinitivo que siempre denote la búsqueda de un conocimiento. Las hipótesis que, bueno, pues son esa posible respuesta tentativa al problema de investigación, es decir, estas hipótesis se plantean qué es lo que realmente queremos nosotros comprobar, porque es esa posible respuesta que quizás nosotros estemos planteando en torno a la solución de ese problema y que por medio de la investigación nos vamos a dar cuenta si es correcta o pues tenemos que reformularla, ¿verdad? El esquema preliminar que pues nos ayuda a marcar esa organización de los datos, su importancia, es una especie de guía mediante el cual vamos a ir ordenando y jerarquizando toda la información acerca de un tema. Yo les decía que era, dependiendo del tema, pues tenemos que ir jerarquizando y cómo vamos a ir abordando cada uno de estos temas desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? También, pues, otro apartado, otro elemento que debe de conformar son las fuentes, las referencias bibliográficas que vienen a ser todo ese material que de una u otra manera ha sido consultado por parte del investigador durante el desarrollo, pues, propiamente de esta investigación y que debe de quedar reflejado en la misma.
Y también, bueno, pues la agenda cronograma, que esta nos sirve para guiarnos en el tiempo que debe de realizarse cada una de estas etapas y que debe de contener pues esas fases de la investigación y los tiempos que se va a dedicar. Las fuentes, se me pasó por ahí comentarles, en el caso de las referencias bibliográficas, pues estas pueden ser documentales, como hemos visto, libros, ¿verdad? Revistas de campo, pues a lo mejor las encuestas que se realizan, las entrevistas, y las ciberográficas que vienen a ser pues todos esos, digamos, tesis, investigaciones que encuentran ustedes vía internet y que, bueno, podemos nosotros consultar en la web, ¿verdad? Este es un resumen de estos elementos que en sí es lo que queremos nosotros lograr. Aquí vienen todas estas partes del protocolo, viene pues desmenuzado cada uno de ellos y la definición a manera de que, bueno, pues esto mismo que hemos visto, aquí nos va a ayudar a entender la definición de cada uno de los elementos que vienen a ser las partes del protocolo de investigación. ¿Ok? Mapa mental. Ahora bien, en el tema número 3 volvimos a retomar el tema de método, lo que viene siendo los conceptos de método, técnica e instrumento. Hablamos en torno, por ejemplo, al concepto de método, que dijimos que era ese camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas para alcanzar un resultado propuesto. Las técnicas, que son prácticas conscientes, reflexivas, dirigidas al apoyo del método. Y los instrumentos, que son esos apoyos que se tienen para que las técnicas puedan pues cumplir sus propósitos. Hablamos de la investigación documental nuevamente, que dijimos que era todo ese tipo de investigación que se realiza, la que procura obtener de cierta manera, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes pues documentales, como son los libros, los documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, etcétera. La de campo, que es ese proceso que permite obtener esos datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan. Vimos los tipos de instrumento de investigación, por ejemplo, la encuesta, que dijimos que era esa aplicación de un cuestionario a un grupo representativo de un universo que estamos estudiando. También la entrevista, que es pues un interrogatorio que nos permite obtener una información pues general, pero útil sobre el tema que se está investigando. Los tipos de muestreo, que dijimos, bueno, pues estaba el muestreo aleatorio. Cuando se realiza este tipo de muestreo, pues se seleccionan los elementos al azar, y todos esos elementos pues tienen de cierta manera la posibilidad de ser seleccionados. El estratificado, que es un muestreo estadístico que consiste pues en dividir una población en diferentes subgrupos o estratos. El sistemático, que pues es aquel en el cual se elige un elemento al azar, y para escoger el resto de la muestra se usan diferentes intervalos basados en un valor numérico. Y el de fases múltiples, que es un método para obtener una muestra de una población, dividiendo pues una población en grupos cada vez más pequeños y tomando pues muestras de individuos de los grupos resultantes pues digamos más pequeños. En el último tema, que es este que pues recién acabamos de ver, se habló de los tipos de marcos. Aquí, bueno, pues dijimos que en una investigación se pueden establecer varios marcos. Marco histórico, que establece pues la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. El marco de referencia, que bueno, es todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. El conceptual, que como su nombre lo dice, son todos los conceptos, definiciones, características, entre otros aspectos que van a constituir esa base teórica de ese problema que se está estudiando.
y el marco teórico en sí, que es se lleva a cabo, pues obviamente en la investigación, porque va a establecer con claridad teorías o cierto tipo de enfoques teóricos, más bien tipo investigaciones, en las cuales se está sustentando este estudio que pues se está tratando de llevar a cabo. Entonces, los marcos de investigación nos permiten a nosotros como investigadores definir pues todos esos elementos que están relacionados con el objeto de estudio, delimitarlo de manera temporal, ¿verdad? Quizás, y es en donde se va a alimentar de toda esta información el inicio de la investigación, para de cierta manera irle dando forma a lo que pretendemos nosotros hacer. Vimos también, pues, la definición de conceptos, que pues dijimos que eran todo ese tipo de construcciones lógicas creadas a partir de esas impresiones de los sentidos o de, pues digamos, percepciones y experiencias y que delimitan de manera teórica un cierto campo de estudio. Las categorías de análisis que surjan a partir pues de toda esa revisión de ese marco teórico y con ellas pues vamos a tratar de definir cuáles van a ser los conceptos que vamos a usar y que vamos a explicar en nuestro tema de investigación. Las variables que van a ser esos elementos, características o atributos que deseamos también estudiar en el problema planteado y que pueden tomar diferentes valores, ya sean categorías o números. Los indicadores, que son herramientas para definir de manera más precisa, pues, objetivos, impactos, son, pues, de cierta manera, medidas verificables de cambios o de resultados y que están diseñadas, pues, para contar con un estándar, ¿verdad?, contra el cual podemos nosotros evaluar, estimar o demostrar cierto progreso. Los índices y subíndices, que estos, bueno, deben de ser detallados, deben de contener pues cada tema y subtema que se necesite, de cierta manera, describir, ¿verdad? Como parte de esas consideraciones teóricas de nuestro trabajo de investigación. Y también, bueno, pues obviamente si se maneja por ahí la definición de las teorías, las teorías lo que pretenden son expresar pues esa manera en la cual se refleja la realidad en el pensamiento como una generalidad y vienen a ser estas construcciones abstractas que se elaboran en relación con un fenómeno o un conjunto de fenómenos y que están constituidas pues por un conjunto de hipótesis ya comprobadas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicas, chicos, para pasar entonces a nuestra dinámica de repaso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Como les había comentado, ustedes pueden ya sea escribir por medio del chat o bien dar la respuesta si quieren vía micrófono, según la pregunta que vayamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y nuestra primera pregunta nos dice que este concepto es aquel modo de razonamiento que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real mediante la observación, experimentación para resolver problemas. ¿Se acuerdan qué tipo de conocimiento es? Pensamiento científico. A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. El siguiente pregunta nos dice que son las pruebas que se realizan en un laboratorio, son ejemplos de este tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación serán las pruebas que se realizan en un laboratorio? Experimental. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. La tercera nos dice que es un elemento del protocolo de investigación en el cual se presentan las razones por las cuales se realiza el estudio y se expresan las motivaciones
que llevan al investigador a desarrollar ese proyecto. Justificación. Hipótesis. Vamos a ver. Muy bien. Aquí en esta nos dice que son esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado y que se formulan como proposiciones. Hipótesis. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Este es un elemento del protocolo de investigación que explica la finalidad de la investigación, es decir, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. ¿Qué será? Objetivo. Objetivo. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Su función principal es servir como base y sustento para anotar las fuentes que serán consultadas al momento de realizar un trabajo. Ficha bibliográfica. Ficha bibliográfica. Muy bien. Estos son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y poder extraer información de ellos. Instrumentos de investigación. Muy bien. Y este es un tipo de investigación que procura obtener información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes como libros, documentos de archivo, etc. Documental. ¿Cuál? Documental. Ok, perfecto. Y aquí esta nos dice tipo de marco en una investigación que tiene como intención describir el momento en la historia en el que está inmerso el objeto de estudio o tema que se tratará. Histórico. Vamos a ver. Perfecto. Y la última, reproducen textualmente un párrafo de un escrito que debe colocarse entre comillas. Yo creo que esa todavía no la alcanzamos a ver, pero... Puede ser Ahí ficha de puede- cita textual. Perfecto, muy bien. Perfecto. No, pues ya, tienen 10. Ok, no, perfecto. Bueno, pues ya estamos finalizando. Voy a regresarme aquí solamente para darles pues las recomendaciones, como todo para la presentación de su examen parcial. Aquí, bueno, pues como les comento, esta presentación van a tener ustedes oportunidad al darle clic en este enlace, pues les va a llevar a esta dinámica que hemos hecho en estos momentos. Ustedes si quieren volverla a ver, bueno, pues al descargar la presentación van a poder resolverla. El examen, como les comento, ya se encuentra disponible desde el día de ayer y hasta el 1 de julio va a estar disponible. La evaluación pues consta de 30 preguntas de opción múltiple. Tienen pues 120 minutos para resolverlo, 2 intentos disponibles. Ante cualquier imprevisto que lleguen a tener, capturen pues un screenshot, ¿verdad?, de la pantalla y envíen la evidencia al correo atención@ucnl.edu.mx y con copia, por favor, a mi correo sofia.alvarez@ucnl.edu.mx, de manera que, bueno, también los pueda apoyar para que, pues, en algunas ocasiones se bloquea, ¿verdad?, se puede llegar a bloquear el examen. Entonces, para que se lo desbloqueen, bueno, pues, y que sea lo más pronto posible que nos atiendan, por favor, mándenme una copia en el dado caso que esta situación les llegue a suceder. Recomendaciones, bueno, pues aquí ya les he preparado este temario, les he preparado esta dinámica
pero también, bueno, pues apóyense de esos cuestionarios que realizamos en estas 4 semanas. Y sobre todo, denle, ¿verdad?, una leidita a todos y cada uno de los temas que hemos visto del libro base. El examen básicamente pues se basa, ¿verdad?, de estos temas. Para ello es nuestro libro base. Entonces, lean lo que vienen siendo las lecturas de investigación. Eso también les va a ayudar mucho porque ahí también viene muy resumido cada uno de estos temas. Y todo eso, bueno, pues les va a ayudar mucho para que puedan presentar correctamente pues su examen parcial, ¿ok? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Por mi parte, bueno, pues ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, su participación sobre todo. Y bueno, pues recuerden que presentar, no lo dejen al último, el examen, traten de presentarlo, no vaya a ser que luego por ahí estén al último tratando de presentar y luego por ahí ya ven ahorita cómo están los cortes. Este fin de semana pues también va a haber por ahí lluvias, entonces no vaya a ser que nos veamos afectados, ¿verdad?, por estas cuestiones climatológicas. Entonces, entre más pronto lo presentemos, claro, de manera calmada, ¿verdad?, hay que leer muy bien cada pregunta, cada respuesta, dedicarle el tiempo, ¿verdad?, necesario para que puedan responderlo correctamente, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias, nos vemos, suerte, nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, profe. Cuídese. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.